Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios nos habla en esta parte acerca de las pruebas y de las tentaciones. El cristiano es campeón echándole la culpa al diablo. Cuando pasa algo y caemos, decimos, ay, el diablo, ¿no? El diablo. Cometemos un pecado, el diablo. Venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia, el diablo me puso por ahí una trampa, ¿no? Pero realmente, hermanos, nuestra lucha no solamente es contra Satanás. Nosotros luchamos en varios frentes. Porque sabían, hermanos, que tenemos una lucha espiritual, ¿verdad? Efesios 10, 6, 10 dice, ¿qué dice Efesios 6, 10? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Muy bien. Ok. Hermanos, lo que nos quiere decir ahí la palabra del Señor es que realmente sí hay una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual que el cristiano libra empieza desde el momento que uno se levanta hasta el momento que uno se acuesta. Todo el día, todo el tiempo que uno está consciente, uno lucha una batalla espiritual. Y yo no les estoy hablando, hermanos, de cosas paranormales, ¿no? No les estoy hablando de cosas fuera de la normalidad. Yo estoy diciéndoles, hermanos, que nosotros luchamos una batalla espiritual todos los días. Uno es contra Satanás. Eso es cierto. Contra Satanás. Nosotros luchamos contra Satanás y sus huestes, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber que Satanás no es Dios. Satanás es poderoso, pero no es Dios. ¿Satanás es más poderoso que nosotros? Sí, hermanos. Satanás tiene más poder que tú, pero no tiene más poder que Dios. Y Dios tiene un atributo, que es la omnipresencia. Es decir, Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios en este momento está en los cielos, Dios está acá en la tierra, Dios está aquí en este templo, Dios está en los otros templos, Dios está en su casa, Dios está en otro país, Dios está en todo lugar, hermanos. Él es omnipresente. Y Dios está también en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén, hermanos. Dios está en todo lugar. Él lo llena todo, hermanos. Él no tiene limitaciones de espacio. Él está en todo lugar. Pero Satanás no, hermanos. Satanás no tiene ese atributo. Ese atributo de estar presente en todo lugar solamente lo tiene Dios. Nadie más. Satanás no es omnipresente. Es decir, Satanás no puede estar aquí y puede estar allá y puede estar en otro país al mismo tiempo. Es decir, es poco probable que Satanás esté aquí. El mundo es tan grande, hermanos. Pero Satanás no es solo, sino, hermanos, que Satanás tiene unas huestes espirituales, demonios que están repartidos por todo el mundo, trabajando para él, para que las personas no conozcan a Dios, para que las personas sean destruidas, para que a las personas les
les vaya mal, para que las familias se destruyan. Para eso trabaja Satanás y todas sus huestes. Y también trabaja, hermanos, para que la iglesia no prospere ni sea victoriosa. Satanás trabaja, hermanos, para que cada cristiano sea un cristiano que no cause problemas a él. Un cristiano que venga a la iglesia, se siente, cante y se vaya, y ahí Satanás está tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo con estos cristianos que vienen, se sientan y se van, pero no me significan mayor peligro, porque no somos personas que vamos al ataque en contra de Satanás y sus huestes. Es decir, no vamos a ganar lo que él quiere ganar. Él no quiere que las personas conozcan a Dios, pero si nosotros vamos y hacemos un evangelismo agresivo, entonces ahí sí Satanás se pone con cuidado hacia la iglesia que hace eso. Satanás está trabajando, hermanos. Satanás ha venido para matar y destruir. Jesús ha venido para traer vida y traerla en abundancia. Hermanos, Satanás está rondando como león rugiente, esperando a que usted caiga. Está esperando a que tú tropieces, porque él quiere destruirte como cristiano. Él no quiere que avances. Él no quiere que tú madures como cristiano y que crezcas. Él no quiere que te conviertas en un siervo de Dios y que Dios te use. Él no quiere eso. Él ha venido a matarte, hermanos, a destruirte, a destruir tu relación con Dios. Pero Jesús ha venido a darte vida y darte vida en abundancia. Nosotros no somos poderosos. Satanás es poderoso. Pero Satanás no es tan poderoso como Dios, porque Dios es todopoderoso, hermanos. Y nosotros tenemos a Dios. Así que, hermanos, nosotros sin Dios, Satanás es más poderoso que nosotros. Pero cuando el cristiano está con Dios, el cristiano puede vencer a Satanás, porque no confía en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios todopoderoso. Así que, hermanos, el primer enemigo del cristiano es Satanás. Amén. Sus huestes, hermanos. Él está esperando a que caigas. Te influencia de cierta manera. Te influencia con las amistades. Te influencia con el trabajo. Te influencia en casa. Te influencia en el transcurso del día. Él está ahí esperando a que tú puedas caer. Él trabaja día a día y no descansa. Pero aquí en Santiago hemos leído que la batalla del cristiano no solamente se libra contra Satanás y sus huestes, hermanos, sino que hay otro frente que el cristiano también tiene que considerar. ¿Y cuál es ese frente? ¿Cuál es esa otra área que el cristiano tiene que luchar? Está aquí en Santiago, el capítulo 1, el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 de Santiago 1? Hermanos, pongamos mucha atención. Miren. Dios no tienta a nadie, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Hermanos, aquí la Biblia no ha mencionado para nada a las huestes espirituales de maldad. No ha mencionado para nada a los demonios ni a Satanás, sino que aquí la Biblia nos muestra que tenemos otro frente que no tiene que ver con nada a Satanás, hermanos, sino el frente que nosotros tenemos que considerar en nuestra lucha continua es contra nosotros mismos, hermanos, con nuestra propia concupiscencia. Y cuando la Biblia habla de la concupiscencia, se está refiriendo a nuestra propia naturaleza caída. ¿Sabían, hermanos, que todos somos pecadores, verdad? Por naturaleza, ¿no? La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Así que, hermanos, todos somos pecadores.
todos. Y esa naturaleza no la podemos desechar mientras estemos aquí en este cuerpo. Mientras vivamos en la tierra, nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Claro que hemos sido transformados por Dios, sí. Hemos sido nuevas criaturas, sí, hermanos. ¿Cristo está en nuestro corazón? Sí. ¿Nos ha cambiado? Sí, hermanos. ¿Somos siervos de Dios? Claro que sí. ¿Somos hijos de Dios? Por supuesto. ¿Somos sus discípulos? Sí, hermanos. Amén. Pero tenemos aún la naturaleza caída en nuestras vidas. Tenemos aún en nuestro ser esa naturaleza de pecado que está ahí, hermanos, en nosotros. Y esa naturaleza es nuestra concupiscencia. Nosotros somos atraídos, hermanos, y somos tentados por nuestra propia naturaleza de pecado. Es decir, hermanos, el ser humano, por naturaleza, miente. ¿Amén? Por ejemplo, la mentira. Por naturaleza miente, hermanos. Tan fácil es mentir, ¿no? Tan sencillo es mentir que lo hacemos a veces de forma natural. Lo hacemos, hermanos, como si fuera que somos expertos en la mentira, ¿no? Es que, hermanos, así es la naturaleza del ser humano. Somos cristianos, pero aún conservamos la naturaleza caída. Cuando estemos en la gloria del Señor, ahí nuestra naturaleza va a ser transformada y vamos a dejar esta naturaleza de pecado. Esa concupiscencia, hermanos, es una tentación para nosotros mismos. Así es, hermanos, cuando usted miente, no le eche la culpa a lo espiritual. Es su propia carnalidad, es su propia concupiscencia. Cuando, por ejemplo, estamos en casa y sabemos que tenemos que venir a la iglesia y sentimos una pereza, sentimos una pesadez, queremos hacer otras cosas, queremos quedarnos en casa y no venimos a la iglesia cuando la Biblia dice no dejando de congregarse. ¿Es pecado eso o no? Sí es pecado, hermanos. Cuando podemos venir a la casa de Dios a congregarnos, a alabar a Dios, a escuchar su palabra y no lo hacemos, es pecado. Porque la Biblia dice no dejando de congregarse. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Satanás? No. Nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia, hermanos. Nuestra propia carnalidad. Nosotros mismos somos los que hemos caído en ese pecado. Así que, hermanos, podemos mencionar una serie de cosas, ¿no? Cuando la Biblia dice que tienes que orar todos los días y no lo hacemos, porque la Biblia dice orad sin cesar, perseverar en oración, dice la Biblia. Y eso no significa que cada semana, sino que significa siempre. Siempre. El cristiano verdadero tiene que vivir una vida continua de oración. Es decir, tiene que estar conectado con Dios todo el día. Tienes que orar todos los días y cuando estás en tus quehaceres, tú tienes que estar conectado con el Señor, conectado con Él. Pero cuando no hacemos eso, ¿será pecado o no? Es pecado, hermanos. Porque nosotros ya conocemos y sabemos qué es lo que Dios quiere. Él nos manda orar sin cesar. Y si nosotros no hacemos eso, estamos pecando. Es un pecado de omisión. ¿Amén? ¿Y quién tiene la culpa? ¿El diablo? No. Nuestra propia concupiscencia, que es atraída por el cansancio, que es atraída por la flojera, que es atraído por los diferentes quehaceres que tenemos en casa, en la vida, por el trabajo, por el internet, por tantas cosas. Somos atraídos y seducidos y pecamos. Esa atracción que tenemos, hermanos, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Así que, hermanos, tenemos una lucha espiritual, pero
Nuestra lucha es contra las huestes espirituales, sí, pero también tenemos otro frente en la lucha, que es nuestra propia concupiscencia. Y a veces, hermanos, es más difícil luchar con eso, con nuestra propia naturaleza de pecado. Porque siempre lo tenemos, hermanos. No se va, anda con nosotros, despierta con nosotros. Nuestra naturaleza de pecado nos acompaña en el trabajo, nos acompaña en todo lugar, hermanos. Cuando estamos en grupo, cuando estamos solos, todo lugar nuestra concupiscencia nos acompaña y tenemos que luchar contra esa concupiscencia. ¿Y cuál es el arma, hermanos, para luchar contra eso? Jesús lo dijo: orad para que no entréis en tentación. A veces, hermanos, nosotros nos creemos cristianos muy antiguos, ¿no? Decimos: oye, ya tengo, pues, hermanos, 20 años acá en la iglesia, ¿no? Yo soy cristiano, hermanos, de nacimiento, decimos, ¿no? Desde chiquito soy cristiano. Ya yo sé que soy tan maduro, hermanos, que y inconscientemente pensamos que no necesitamos prepararnos en oración, porque nos creemos tan fuertes, hermanos, y no oramos y dejamos pasar el tiempo, cuando no sabemos que solamente el acto de no orar ya es considerado pecado, hermanos. Ya es considerado pecado. ¿Saben qué, hermanos? Hay una persona que era perfecta, que no tenía pecado, un ser humano. ¿Y ese ser humano quién es? ¿Quién es, hermanos? Cristo, hermanos. Cristo es la persona perfecta que se hizo ser humano, pero no cometió pecado, hermanos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vamos a ver que Él le dedicaba tiempo a la oración. Él se apartaba siempre a orar, hermanos. Siendo Jesús, hermanos, siendo Dios, Él se apartaba y oraba. Y no oraba, hermanos, 5 o 10 minutos, Él oraba horas. Tanto así que una vez estaba orando con sus discípulos y le dijo: espérenme acá, vele, y ahí les dice: oren para que no entren en tentación. Y Él se aparta un poco más allá y empieza a orar, y cuando regresa encuentra a sus discípulos durmiendo. ¿Qué pasó? ¿No han podido velar una hora? Orar para que no entréis en tentación. Jesús oraba, hermanos, siendo Dios. Jesús oraba siendo el Hijo de Dios, hermanos. Tenía una vida de oración. Y nosotros, hermanos, unos simples mortales, ¿ustedes creen que si no oramos vamos a poder vencer a nuestra propia naturaleza? No, hermanos. Si no oramos, nuestra naturaleza pecaminosa va a vencer. Nuestra propia concupiscencia nos va a superar. Y vamos a ser, hermanos, seducidos, y vamos a caer, y vamos a pecar. ¿Por qué? Porque no oramos. Así que, hermanos, para que nosotros podamos salir victoriosos en este frente de batalla que es nuestra propia naturaleza, no hay otra forma que vivir una vida de oración. No hay otra forma que vivir una vida de oración, hermanos. No hay, hermanos. No hay que yo vengo a la iglesia siempre, que yo participo en la música, que yo predico. No. Tenemos que orar para que nosotros no podamos ser vencidos por nuestra propia naturaleza. Así que, hermanos, si usted no ora, téngalo por seguro que vas a caer. Es más que seguro. Vas a empezar a dejar de congregarte, porque te atrae otras cosas, hermanos. No estás en oración. Tu vida empieza a cometer pecados. Vas a empezar a mentir. Vas a empezar a no mostrar amor en tu vida. Y vas a empezar a tratar a la gente mal. Vas a empezar a caer en cosas que tú tenías de debilidades. Ahí vas a empezar a caer. Yo lo sé, todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes debilidades, ¿no? Algunos la debilidad de la mentira, ¿no? Vas a empezar a caer si no estás en oración.
Otros es el carácter. Vas a empezar a caer si no estás en oración. Así que, hermanos, Dios no tienta a nadie. Él no tienta. Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Amén. Hermanos, yo les animo a que vivan una vida de oración. Les animo a que no descuiden eso, porque es vital, hermanos. Si oramos, vamos a estar fuertes. Si no oramos, vamos a caer por nuestra propia naturaleza de pecado. Pero si tú oras, vas a tener la fortaleza de parte de Dios para vencer la tentación. Y cuando eso sucede, hermanos, eso no es gratis. Dice la palabra del Señor en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que, hermanos, no es gratis. Hay un premio, hay un galardón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá ¿qué cosa? ¿Qué, hermanos? ¿Qué recibirá? Tenemos que tener la Biblia ahí, por eso que les digo, hermanos, tenemos que traer nuestras Biblias. Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman, hermanos. ¿Qué tal bendición, hermanos? ¿Qué tal premio? Recibirá la corona de la vida. Pero eso, hermanos, se va a dar cuando nosotros hayamos vencido y hayamos soportado la prueba, pero hasta el final de nuestros días. Cuando terminemos de vivir aquí en la tierra, o Dios nos lleve, allá recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, hoy hemos aprendido que tenemos que luchar contra el enemigo número uno. Yo creo que este es el número uno, hermanos, más arriba todavía que las huestes espirituales, nuestra propia naturaleza. Así que, hermanos, si no oramos, somos vencidos por nuestra propia concupiscencia. Bueno, hermanos, las huestes espirituales de maldad, Satanás estará más que tranquilo y contento, ¿no? Ahí está, este hermano no ora, está bien, ¿no? No me preocupo por él, ¿no? No me preocupo por él. Ahí va a estar tranquilo, porque sin necesidad que él te ataque, tú caes por ti mismo o por ti mismo. Así que, hermanos, vivamos una vida de oración. La semana que viene vamos a continuar una serie que estábamos predicando, que estábamos aprendiendo. Estábamos aprendiendo acerca de la madurez, ¿verdad? Vimos uno de los mensajes, la importante tarea de madurar, ¿no? Y también vimos en otra ocasión que el estudio de la palabra de Dios es vital para poder madurar. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de la oración, que la oración es otro ingrediente importantísimo para poder madurar en Cristo. Así que, hermanos, si tú te has decidido madurar, a vivir una vida en un proceso de madurez, le felicito. Pero tienes que empezar a estudiar la palabra del Señor, porque el estudio de la palabra de Dios te hace madurar. Y también la oración, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Estudio la palabra de Dios para madurar. Y la semana que viene, vivo una vida de oración para madurar. Y la siguiente semana vamos a ver otros aspectos que tenemos que considerar para madurar. Creo que son 4 o 5 prédicas acerca de la madurez. Muy bien, hermanos. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor.